Es muy difícil separar la filosofía de Sócrates de la de Platón, porque Platón en sus diálogos, sobre todo en los diálogos de su juventud, hace protagonista o héroe de los mismos a Sócrates. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es Sócrates y hasta dónde es Platón? Hay una anécdota que dice que cuando estaba haciendo sus pininos, Platón, sus primeros diálogos, fue muy ufano y le presentó los diálogos que había escrito a su maestro, y cuando Sócrates los leyó, dijo, ¿qué cosas me hace decir este muchacho? Cosas en las que ni siquiera he pensado, cosas que ni siquiera he imaginado. Esto es bastante equívoco porque pues es evidente que si Platón le mostró sus diálogos, sus primeros diálogos a Sócrates, pues era porque esperaba su aprobación y que dijera, efectivamente, esto es la mayéutica, de esto hablamos normalmente yo y mis interlocutores y así es como arribamos a la verdad. Sin embargo, Sócrates se deslindó. ¿Qué es lo que esto significa? Efectivamente, no tenía nada que ver esos diálogos con Sócrates, o Sócrates vio la grandeza de lo que estaba escribiendo su discípulo y dijo, todo el mérito es tuyo y no quiero pararme el cuello o hacer caravana con sombrero ajeno. Estas son tus ideas y tus conceptos. Yo creo que hasta cierto punto sí podríamos separar o distinguir la filosofía socrática de la de Platón. La de Sócrates era más una filosofía casera, una filosofía vivencial. Sócrates nunca salió de Atenas, excepto cuando había expediciones de guerra para defender a Atenas. En cambio, Platón sí salió. Hay en los grados superiores la descripción de la iniciación de Platón en la orden, de los registros de la Gran Hermandad Blanca. Se tomaron estas descripciones y es algo extraordinario. Muestra con qué valentía, con qué entereza, con qué serenidad enfrentó las pruebas de iniciación en Memphis. Entonces, era un hombre aristocrático, de mucha cultura. Una cosa interesante es que no se llamaba Platón. Hay referencias de que le empezaron a dar el sobrenombre de Platón por la frente, una frente ancha, amplia, despejada. Otros dicen que porque tenía la espalda ancha. Eso nos habla de ejercicio, de musculatura. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en el caso de Platón, su filosofía es más sofisticada, más elegante. No podemos decir que más profunda porque la profundidad también se relaciona con la sencillez. Pero sí, cuando leemos los diálogos, vemos cosas extraordinarias con respecto a las teorías anteriores. Él fue un hombre de una mentalidad enciclopédica extraordinaria. Él podemos decir que integró, amalgamó todas las teorías filosóficas de sus predecesores y las presentó en sus diálogos. Entonces, ahí está la filosofía de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Anaxágoras, de Heráclito, de Parménides, de Pitágoras, Empédocles.
de Demócrito, de Leucipo, de Genófanes, etcétera, etcétera. Algo extraordinario. Y él insiste en que los misterios, o sea, la iniciación en Egipto, en Delfos, en los misterios eleusinos, en los misterios pitagóricos, ahí está la esencia de la verdad. Fíjense, a propósito de lo que narra la orden con respecto a la iniciación de Platón en Memphis, esto se menciona y se vuelve a hacer en el 9º grado, no en las monografías modernas, porque esas traen una gran cantidad de mentiras y exageraciones y cosas que no son ciertas. No, no. La iniciación, como la describe Spencer Lewis, no como estos actuales, los dirigentes modernos de la orden. Es muy semejante a lo que dice Michel Zevaco, o Miguel Zevaco, decimos nosotros, con Z, el autor de Los Pardaillán. En la obra de Nostradamus, ahí describe la iniciación en Egipto, cómo Nostradamus fue Rosacruz y traía una Rosa Cruz colgando del pecho. Recomendamos ampliamente Los Pardaillán y por supuesto los Nostradamus, donde habla de la Rosa Cruz. También Paul Christian, en su Historia de la Magia, habla de esta iniciación en Egipto. Y, por supuesto, Eduardo Churé, en Los Grandes Iniciados, en el libro de Hermes. Y ahí también se dice que es una iniciación Rosacruz. Habla de la rosa de Isis, que había una estatua de Isis con una rosa en el pecho, que el iniciado veía la rosa, que después se convertía en pentagrama cuando estaba muriendo y resucitando allí en el sarcófago de granito rojo de la Cámara del Rey. Extraordinario, definitivamente. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de Platón? Fue un hombre extraordinario, aristócrata, y él dejó las bases del resto de la filosofía. Fíjense que en un pantáculo martinista, creo que no sé, en uno de los primeros 3 que salieron a la luz, dice lo siguiente: después de Platón, todo es citación. La mayor parte de los especialistas consideran que Aristóteles ha sido el más grande filósofo que ha existido. Yo tengo una mentalidad tal vez más primitiva o más supersticiosa. Para mí, nadie ha sido tan grande como Platón. Aristóteles fue más científico que filósofo, y hablaremos en su oportunidad de él. Pero lo que dice Platón, sobre todo en el Timeo, en Fedón, en el de lo justo, o sea, en la República, es algo que no se ha logrado superar hasta la fecha. Cómo habla de la reencarnación, de la Atlántida, los conocimientos científicos que existían en aquel tiempo y que básicamente son de extracción pitagórica, es algo extraordinario. Los iremos viendo gradualmente. ¿Por qué esos comentaristas dicen que después de Platón todo es citación? Porque es la referencia. Después de Platón, todo lo que se ha hecho es citarlo. Siempre es la referencia. Es como en la psiquiatría. Por más que muchos hablen y critiquen a Sigmund Freud, él es el marco de referencia, ya sea para alabarlo, para elogiarlo, para aprobarlo o para denostarlo y criticarlo y decir que
que no es cierto o que está equivocado. También, en mi caso, yo estoy con Freud y, por supuesto, con los grandes discípulos que tuvo. Pero ya llegaremos a hablar también de eso. En este momento estamos abordando la filosofía de Platón. En el siguiente video iremos profundizando en cada uno de los que nos parecen más significativos, más importantes. Y luego los contrastaremos con lo que decía Aristóteles.